Hola, queridos amiguitos de la escuela dominical. En este día damos gracias a Dios porque podemos estar con vida, con salud y porque Él nos ama en su gran amor y misericordia. Él nos ama. Gracias a Dios por su cuidado y por su amor. En nuestra clase de hoy vamos a hacer un resumen de todas las clases que hemos visto durante este tiempo. Y la palabra clave que ha habido en cada clase ha sido la obediencia. Obedecer a Dios, obedecer a nuestros padres, es un principio fundamental que debe estar en nuestra vida. Y la palabra del Señor así lo enseña, que debemos ser obedientes. En nuestra primera clase, nosotros estuvimos viendo unas tarjetitas súper entretenidas, donde se compone la palabra obedecer. O, B, D, C. Obedecer. Y estuvimos viendo que en cada palabra hay algo que hacer. En la palabra O, nosotros vimos que debemos ser ordenados. Con nuestros juguetes, guardarlos, después que cada vez que juguemos, guardarlos, porque estamos ayudando también en nuestro hogar. Debemos ser ordenados. En la letra B, nosotros vimos que tenemos que ser buenos. Como el padre es bueno, los hijos también. Y cuanto más un padre que ama tanto a sus hijos es bueno. Y aún más el amor de Dios, la bondad de Dios para con nosotros. Y vamos armando nuestra palabra. O, B. Y tenemos la otra letra que es la letra D, donde nos enseña que tenemos que dar. Y un padre es un claro ejemplo de que les da todo a sus hijos, les da atención, les da cariño y le da todo lo que necesita. Dice la palabra del Señor que nosotros, como padres, a veces, siendo malos, le damos a nuestros hijos lo que necesitan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas? Dar. Y la letra C de cariñoso, cuidador. Nuestro Padre es un claro ejemplo de cómo cuida a sus hijos. Y componemos nuestra super palabra que es O, B, D, C. Obedece. Obedece a Dios, obedece a tus padres, obedece a los profesores, en la escuela dominical, a tus pastores. Súper importante, obedecer. Y vimos muchas historias, algunas son súper entretenidas y otras, ¡ay! Hasta susto me dieron. ¿Recuerdan que vimos a Jonás? Jonás, un profeta de Dios. Dios le habló y le dijo: Jonás, necesito que vayas a predicar la palabra de Dios. Pero Jonás no quiso ir. Y se fue para otro lado, pensando que Dios no lo iba a ver. Qué mal que estaba Jonás, ¿cierto? Cuando estaba en un barco, en una tormenta, vino un gran pez y ¡clup! Se lo comió. Y Jonás quedó dentro de la guatita del pez. Por 3 días. Por 3 días estuvo Jonás ahí. Y Jonás pensó y dijo: tenía que haber obedecido a Dios. Le voy a pedir perdón. Y le pidió perdón con todo su corazón y oró a Dios. Hizo 2 cosas muy importantes. Pidió perdón y oró a Dios estando dentro de la guatita del pez. Oró a Dios, le pidió perdón y Dios, que es grande y bueno, en su misericordia,
lo perdonó y así el gran pez lo vomitó a la orilla del mar y Jonás fue a predicar la palabra de Dios. ¡Ay, Jonás! Tenías que haber sido obediente y no te hubiera tragado un pez. ¡Qué susto! ¿Cierto? Los voy a dejar a continuación con una super canción que se llama OBDC. Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, y así papito Dios te amará. Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, y así papito Dios te amará. Si obedeces a papito y a mamita a la vez, las cosas nunca más te salgan al revés. Tu hermanito y hermanita podrán ver en ti el ejemplo que ellos van a seguir. Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, y así papito Dios te amará. De mañana te levantas y te pones a orar y te alistas a la escuela para ir a estudiar. Muy juicioso tú te pones después a repasar y así papito Dios te amará. Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, y así papito Dios te amará. Y ahora todos los niños van a repetir conmigo el obedecedario. Recuerda, 1, 2, 3. O-B-D-C, O-B-D-C, O-B-D-C. Son 4 letras que tienes que aprender. O-B-D-C, O-B-D-C, O-B-D-C. Son 4 letras que tienes que aprender. A tu abuelito y abuelita debes respetar, a tu tío y a tu tía debes también amar. Hazle caso en todo lo que ellos te puedan decir, y así papito Dios te amará. Tengo que ser obediente, tengo que ser obediente, ahora yo soy obediente, y así papito Dios me amará. ¿Se lo prendieron? Obedece. Vamos a hacerlo otra vez. O-B-D-C, O-B-D-C, O-B-D-C. Son 4 letras que tienes que aprender. O-B-D-C, O-B-D-C, O-B-D-C. Son 4 letras que tienes que aprender. Tengo que ser obediente, tengo que ser obediente, ahora yo soy obediente, así papito Dios me amará. La obediencia es un atributo, es un principio que debemos tener insertado en nuestro corazón. Hoy día, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, algo súper importante. Dice en un extracto de este versículo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente, sin duda, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver
que el pueblo de Israel hacían sacrificios y holocaustos para pedir perdón a Dios. También lo hacían una vez al año, cuando se presentaban al Señor delante del sacerdote y él ofrecía sacrificios. Y el pueblo también ofrecía sacrificios. Estuvimos viendo algunas historias que después que el Señor los había guardado, ellos ofrecían sacrificio a Dios. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios que ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios. Ser obediente es algo que debe estar en nuestro corazón. Saltamos a una historia que es extraordinariamente grande, donde vimos la creación del universo, la creación de todo. En Génesis 1 dice que la tierra estaba súper desordenada, vacía, estaba todo desordenado, así como a veces tenemos nuestro cuarto que de repente está un poquitín desordenado. A veces, ¿cierto? La tierra estaba desordenada y fea. Entonces Dios pensó en crear todas las cosas que hoy día podemos ver. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer la disfrutaran. Estuvimos viendo cómo fue la creación de Dios. Vimos que en el día 1 Dios separó, la tierra estaba súper desordenada y en el día 1 Dios separó la luz de las tinieblas. Aquí lo podemos ver. A la luz la llamó día y a la tiniebla la llamó noche. Y fue el primer día. En el segundo día, Dios separó las aguas. ¿Recuerdan que estuvimos viendo? Esta historia es súper entretenida. Dios separó las aguas en el segundo día. Y ahí quedó descubierto lo seco que nosotros llamamos tierra, ¿cierto? Él mismo llamó tierra y separó las aguas, dejando en la parte de arriba el cielo y en la parte de abajo el mar, los ríos, los océanos, todo lo que podemos ver nosotros en la creación, todo lo hizo Dios perfecto. En el día 3 pudimos ver que Dios creó todo lo verde. Ahí ya está el cielo, el mar, y Dios creó los árboles, las flores, las plantas, todo árbol que da fruto, dice su palabra. Él lo creó en el día 3 y vio Dios que todo lo que iba haciendo era muy bueno. En el día 3 Dios creó las plantas. Vimos que en el día 4 Dios creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, creó Dios en el día 4. Y Dios vio que hasta ahí todo era maravilloso. En el día 5, Dios creó todos los seres que habitan en el mar y en el cielo. Dios creó todos los animales acuáticos, todos los peces, todos los animales que andan debajo del mar y también los que andan en el cielo. Los pajaritos hermosos, su trinar, su cantar, sus colores son tan hermosos. Todo fue creado por la poderosa y maravillosa mano de Dios y su poder tan grande. En el día 6, cuando Dios tenía todo creado, ¿cierto? Creó a los animales y al hombre y la mujer. En el día 6, Dios creó a Adán
creó a los animales y también le dio una compañera a Adán, que era Eva. Vimos que en el día 6 Dios creó al hombre. Todo lo demás lo había creado con el poder de su palabra, pero al hombre lo formó con sus manos y del barro de la tierra, ¿cierto? Y yo creo que ya estaba un poquito cansado, ¿cierto? Y necesitaba descansar. Entonces en el día 7, Jehová Dios descansó. Y estaba feliz de haber creado todas las cosas para que el hombre la disfrute. Y vio Dios que todo era bueno. Y en 7 días hizo Dios toda la creación. En 7 días hizo Dios toda la creación. En 7 días creó todo. Y la tía Karen nos envió después una tarea para reforzar en la casa, que Adán y Eva lamentablemente desobedecieron a Dios. Le hicieron caso a una serpiente que les dijo que no le hagan caso a Dios, y ellos desobedecieron a Dios. Entonces tuvieron que irse del huerto del Edén y pasaron muchas generaciones que sufrieron y que se convirtieron en personas malas. Hubo mucha maldad en la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y así pasaron las generaciones y mucha gente pobló la tierra y no había nadie que hiciera la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que se multiplicaba la maldad en la tierra y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Se arrepintió en su corazón. Y ahí fue donde apareció nuestro amigo Noé, nuestro súper amigo Noé, que nosotros vimos que Noé era un varón justo que agradaba a Dios, obediente a Dios en toda su palabra. Dios vio a Noé y a su familia, dijo: voy a castigar a la tierra, pero voy a salvar a Noé, porque Noé es bueno y me ama. Qué importante cuando nosotros amamos a Dios con nuestro corazón, porque Él nos guarda, Él nos cuida de todo mal. Y ahí vimos cuando Noé construyó el arca, ¿cierto? Con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, subieron al arca con todos los animalitos y Noé estuvieron dentro del arca por muchos días. El diluvio duró 40 días y 40 noches, pero ellos tuvieron que estar dentro del arca mucho tiempo más, hasta que bajaran las aguas y pudieron encontrar tierra y poder hacer una nueva vida. No había nadie más en la tierra, solo Noé, su familia y los animales que entraron con ellos al arca. Ahí fue donde Noé ofreció un sacrificio a Dios, porque Dios lo había escogido, lo había guardado en el tiempo del diluvio. La gente era muy mala, la gente no amaba a Dios. Y cuando la gente no ama a Dios, tiene cosas malas en su vida. Pelea, destruye, miente, hace muchas cosas terribles. Y Dios se pone muy triste en su corazón. Él quiere que nosotros seamos obedientes, buenos, que tratemos todos los días de parecernos más a Jesús. Jesús lo dejamos, ¿cierto?, para la última clase, porque justamente el día del niño hablamos de Jesús, un niño diferente, bueno, justo, amable,
amaba a sus padres, amaba ir al templo, amaba la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseñó ese día la palabra de Dios, que decía que el niño crecía y se fortalecía en sabiduría delante de los hombres. Jesús le gustaba ir al templo a escuchar a su profesor de la escuela dominical. Sí, le gustaba leer su Biblia, le gustaba ir al templo y también le gustaba ayudar a su mamá. Aprendió el oficio de su papá, que era carpintero, porque también acompañaba a su papá a trabajar. Y todas las noches, junto a sus hermanos, escuchaban las historias que María y José le contaban después de cenar. Jesús era perfecto. ¿Por qué es un niño diferente? Porque Jesús, si bien es cierto, tiene su mamá, su papá, Él es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Eso lo hace perfecto. Nosotros no somos perfectos, cometemos errores, tenemos faltas. Por eso debemos ir todos los días a la presencia de Dios en oración, pidiéndole perdón en el nombre de Jesús, que es el único que nos puede salvar, perdonar y ayudar a ser mejor cada día. Por eso Él vino a la tierra. Vino a la tierra y pasó las mismas cosas que nosotros. Nació, se creció con sus padres, con su familia. Estuvimos viendo que este Jesús le gustaba tanto estar en el templo que se perdió 3 días. Estuvo perdido, sus padres lloraban buscándolo. Y él estaba en el templo, aprendiendo de la palabra de Dios y exhortándole a los más grandes. Los adultos se quedaban maravillados de cómo Jesús hablaba, porque tenía mucha sabiduría. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesús crecía y se fortalecía y la sabiduría estaba en él. Y aprendimos que era un niño muy obediente. Nosotros hoy día debemos obedecer a nuestros padres. En la etapa que estamos como niños pequeños, debemos ser obedientes a nuestros padres. También ellos nos enseñan a obedecer a Dios a través de su palabra. Podemos todos los días, junto a nuestros papitos, leer la palabra de Dios, que es tan hermosa, que llena nuestro corazón. Hay historias súper maravillosas que nos enseñan que debemos obedecer a Dios ante todas las cosas, como nos dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque la obediencia agrada a Dios. Hoy día ya no hacemos sacrificios. Hoy día, a través de Jesús, somos perdonados y salvados. Ya no debemos hacer sacrificios, pero la obediencia debe estar en nuestras vidas. Es muy importante poder todos los días obedecer. Dios nos ayude cada día a ser mejores hijos con nuestros padres y también a ser mejores hijos de Dios. A continuación, la tía Karen nos va a dejar una actividad
para que la podamos hacer en nuestras casitas junto a nuestros papás. Hola niños, para la actividad de hoy la realizaremos con la ayuda de nuestros papás. Haremos un repaso sobre lo que vimos durante todo el mes. ¿Se acuerdan de la palabra clave de la que vimos durante el mes? Con la ayuda de nuestros papás haremos una mano en una cartulina. Luego dibujaremos un arco iris. Este arco iris representa a la lección vista de Noé. Luego haremos que dibujen un pez grande. Este significa o es representativo de la lección vista de Jonás. Y luego dibujaremos o pintaremos una serpiente o una manzana. Estos representan a la lección pasada de Adán y Eva. Pueden ocupar el material ya entregado en las clases anteriores sobre el arco iris o Adán y Eva o de Jonás. Cada una de estas historias nos lleva a la obediencia. Cuando vayamos haciendo la actividad, es importante que los papás sean partícipes de esto y vayan preguntando a los niños qué fue lo que aprendieron en cada una de estas historias. Luego le preguntan qué es la obediencia y después leemos Efesios 6, 1, 3. Para los más pequeños de esta clase haremos que pinten un corazón. Lo pueden hacer pintándolo con témpera, utilizando los dedos, con lápices de cera o rellenándolo con papel o con plasticina. Para finalizar la actividad, preguntaremos qué fue lo que aprendieron sobre la obediencia y qué es para ellos obedecer a nuestros padres y a Dios. Espero que les haya gustado la actividad realizada junto a sus papás y lo más importante, que hayan aprendido de la palabra de Dios. Una vez más les dejo el texto bíblico de hoy. Es un extracto del versículo de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que nos dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que todo lo que podamos hacer. Podemos cantar muy bonito, podemos orar muy bonito y podemos amar a nuestro prójimo, ayudarles, hacer muchas cosas buenas y decir: oh no, yo soy bueno, no necesito nada más. No, la obediencia es mejor que todas esas cosas y la obediencia nos va a ayudar a ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos estudiantes, buen ciudadano, en fin, nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar para que nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, esa palabra que quede grabada en nuestro corazón, también la vayamos practicando todos los días. Oramos al Señor. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque podemos aprender en tu palabra que nosotros debemos ser obedientes antes que todo. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro ejemplo, podemos nosotros ver que no es difícil ser obediente. Si estamos en tus manos, si estamos envueltos en tu Espíritu Santo, tú nos ayudas cada día a ser mejor. Enséñanos a mirar a Jesús en todo su esplendor, en todo su caminar, que vayamos tras sus pisadas en todo lo largo de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre amado, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas enderezar nuestros pasos en cada etapa de nuestra vida, podamos ser agradables ante tus ojos
puedas sentirte contento de que nosotros llevamos tu palabra en nuestra vida y que también la manifestamos a nuestros padres, en nuestras familias y en nuestro entorno. Gracias, Padre eterno, porque tu evangelio nos hace ser mejores personas cada día, y no porque tengamos la capacidad, sino por los méritos de Cristo, tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias porque podemos ir a tu presencia y porque podemos hablar contigo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les envío un besito, muchas bendiciones, y que nuestro Padre Celestial les bendiga en todo. Dios le bendiga. Chao, chao. Nos vemos en nuestra próxima clase.